fue durísimo. Cuando yo veo que no paso por encima de 51, digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo una de las cosas que hago en Doctor Ser es conectar a la gente o reconectar a la gente con la vocación. Ahí es donde es mi primera terapeuta llamada La Giré, donde me ayuda. Y me dices, bueno, ¿dónde quieres enfocar la energía? Si alguien debo felicitar de ustedes es a ti. Te felicito, doctora. Rendiste tu examen con el alto puntaje. Era solo lloraba. Lloraba porque, claro, fueron 2 meses de tanto estudio, de tanta carga emocional. Este espacio no resolverá tus problemas, pero te motivará a reflexionar, a plantearte preguntas y quizás a partir de allí tomar medidas y realizar cambios significativos en tu vida. El silencio no nos ha liberado y la almohada está cansada de guardar verdades que nunca hemos expresado, de ideas atrevidas y maravillosas que tal vez no sean tan descabelladas como lo pensabas, de deseos que han querido gritar pero te has callado. El volumen aumentará gradualmente, pero la invitación siempre será la misma: liberarte de la vergüenza de ser contigo. Te invito a ser sinvergüenza con Laye. Buenas, bienvenidos a este episodio que está maravilloso. Bienvenidos a Hablando Sinvergüenza Podcast en un episodio más. Vamos a hablar de lo que está detrás de la bata blanca. Tengo una invitada de lujo. Este episodio de hoy va a ser un poco distinto. Hoy es con copita en mano, con celebración. Aquí hay una amistad de muchos años. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y creo que esta invitada, que para mí es de lujo, es una forma es como mi referente principal en el mundo de la medicina. Yo llevo rato trabajando, acompañando a varios médicos en su proceso primero de carrera, y ahora en la mayoría en los casos venezolanos han emigrado, y el proceso de migración implicó procesos de convalidación de títulos. Y bueno, he tenido la experiencia de acompañar procesos tanto en Estados Unidos como en España y Chile. Ya Jex va a contar un poquito más de esto, pero yo lo voy a presentar desde un lugar diferente. Si ustedes saben que en la adolescencia uno te tiene esta necesidad de salir, de socializar, de rumbear, y Así la es. hermana de esta mujer y yo nos impresionábamos porque cuando estábamos adolescentes, esta invitada es hermana de otra muy buena amiga. Y nosotros cuando llegábamos a la casa, bueno, listo, nos poníamos la pista, nos arreglábamos y nos preguntábamos, mira, ¿vas a salir? Y ella, no, tengo que estudiar, tengo parcial la semana que viene. Y nosotros, ay, pero chica, ¿qué tanto? Si es la semana que viene, puedes salir. No, porque mañana me voy a levantar cansada, vayan ustedes. Y nosotras salíamos, íbamos, rumbeábamos, regresábamos, y ella todavía estaba estudiando en la Eso es madrugada con lo, el poco de libros. Sí, ok, lo icónico de esto es que yo las despedía medio descansado, estaba llegando y yo, "Ah, no puede ser, no puede ser". Pero bueno, nada, yo en ese momento había escogido medicina, que engloba mucho más de lo que para ese momento de inexperiencia tenía. Entendías y comprendías. Sí, No, sí, yo sí, creo que todas, nosotras hemos sido testigos, así que bienvenida, Yexaria Crespo, a Hablando gracias. Sin Vergüenza Podcast. Vamos a hablar de lo que está detrás de la bata blanca. Qué mejor ejemplo que tú. Preséntate para la comunidad de Hablando Sin Vergüenza. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Ya te anticipamos que eres médica. Cuéntanos, háblanos un poquito de ti. Háblanos Mira, de tu vida. te voy a contar primero que me presento. Mi nombre es Yexalia Crespo. Soy médico, soy pediatra y soy neurólogo. Que en el año que ni siquiera yo sabía, en el año 2018 Se nos cae la cédula. me tocó emigrar, ¿ok? Motivo por el cual yo hoy me doy mi mérito. En ese momento no sabía, pero orgullosamente me ha tocado revalidar 2 veces medicina, 2 veces pediatría y 2 veces neurología, que obviamente neurología es lo que estoy enamorada y es mi fuerte actualmente. Decir que es fácil, mira, no, pero tampoco imposible, ¿ok? Sin embargo, esto engloba mucha, 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 ay, Dios mío, disciplina, estabilidad emocional, tener muchos pilares fundamentales que se llama familia y valores propios, ¿ok?
siempre es saber qué es lo que tú quieres, pero a todo el que migra pasa por crisis migratoria. En el caso, o sea, yo te voy a hablar de mi experiencia de médico, pues, ¿ok? Ujú. El duelo migratorio existe, sea médico o no sea médico, pero por lo menos nosotros los médicos venezolanos, en aquel momento, teníamos mucho ego, porque tú vas teniendo el ego desde que te vas teniendo de que yo soy un bachiller que estoy en primer año, pero yo soy más que el que está en segundo, por ejemplo. ¿Ok? O está en tercero. Y cuando estamos en el posgrado, la competencia es máxima, obviamente. Siempre he dicho que el R1, ay, sí, el R1 es el peón, por decirlo de esa forma, porque es el que tiene más carga laboral, ¿ok? Y eso te va generando una palabra grandota que hoy aprendí a respetarla, que se llama ego. El médico venezolano tiene mucho ego, ¿ok? Ok. Y quizás en todos los contextos, pero yo te voy a hablar del médico de nosotros. Y cuando nosotros emigramos, el ego se queda en Maiquetía. Sé que No se monta en el avión. no se monta. Y no se monta porque cuando tú emigras te tienes que replantear todo. Y todo es toda la vida, ¿ok? Y esa palabra de resiliencia es lo que más nos caracteriza. Mucho, es mucho, hay mucha entrega. Es el emigrar como médico te invita a un reto constante, ¿ok? Hay días muy buenos y hay días donde te toca, pues, mal, bueno, seguro que ya se desenvuelve en el contexto de la entrevista, pero a mí me tocaron muchas demandas en el sentido de que me buscaban y me decían, mira, doctora, pero tú no eres médico pediatra. Y yo, con todas las certificaciones, y sabes lo que hacía, pasando por la vergüenza, me escribía y yo les mandaba los títulos. Sí, yo soy pediatra venezolano, yo soy médico venezolano, pero mentira. Acá, o cuando tú emigras, tienes que respetar normas, tienes que respetar todo lo que se llaman protocolos de leyes, ¿ok? Y yo sabía que tenía que cumplirle, en mi caso que estoy en Chile, sabía que tenía que cumplirle a Chile en una plataforma de estudio para yo poder demostrar por medio de los exámenes, que son las certificaciones, que en este caso es el EUNACOM, Ujú. y mis dos CONACEN. Las experiencias fueron diferentes en cada una, ¿ok? Porque, bueno, hoy, aquel momento me daba vergüenza, pero ahorita no me da vergüenza decirlo. Yo raspé un EUNACOM, ¿ok? Yo Porque creo que eso, me encanta que lo digas, Yexa, porque una de las cosas que más sienten los doctores cuando llegan, tanto a consulta individual como Doctor Ser, que es un programa que creé especial para el acompañamiento emocional en los procesos de convalidación de los médicos. Una de las cosas que más les da, y además tú no tuviste el componente idioma, pero en Estados Unidos hay también una prueba de inglés. Entonces, les da vergüenza decir que reprobaron, porque además el nivel de exigencia de base, como tú dices, decir reprobar es como que, aló, esto no puede pasarme a mí. Y claro que es un sí puede médico. pasarte, y claro, porque eres un médico, pero eres un ser humano, te estás adaptando a un nuevo sistema, emocionalmente no estás como al 100, porque es lo que tú dices, después del proceso migratorio viene todo el coletazo de dejaste tu familia, dejaste tu sistema, dejaste tu cajita que ya te sabías la estructura, ya tú sabías cómo funcionaba tu sistema para integrarte a un sistema nuevo. Entonces eso efectivamente hace que en algunos momentos uno contacte con la no capacidad, la no suficiencia, no tengo habilidades, ¿será que sí? Más dudas. ¿Será que sí? ¿Será que sí puedo? ¿Otra vez voy a volver? Entonces, decir que reprobé es como parte de asumir, mira, o sea, en este proceso no puedo decir, ay, mírenme qué lista ya estoy ejerciendo, sino que esto es el resultado de de varios días de luz y varias noches de sombra. Y no, hay más sombras en un momento de periodo de cuando tú te estás capacitando que lucen, ¿oíste? Estas crisis emocionales son muy fuertes. Me toca, en aquel momento yo llego en abril del 2018, la prueba acá en el Huracán se presentaba en julio. Nosotros estamos, o sea, o por lo menos los venezolanos tenemos una plataforma de estudio que es diferente a la que nos presentaban acá, ¿ok? No es que no estamos capacitados, estamos muy capacitados, pero la prueba se te presenta de diferentes formas, ¿ok? Acá te presentan el paciente y tú te tienes que imaginar cómo va a estar. Son 2 o 3 palabras claves por las cuales tú llegas a la respuesta, ¿ok? Entonces, por supuesto, en ese momento cuando yo siento que no paso, se me vino el mundo encima. Yo soy muy con fecha. Fue un 6 de agosto que me dieron esta respuesta y yo decía, Dios mío,
¿qué voy a hacer? Ojo, después de emigrar, de tener el componente mamá-hermana, porque claro, mi papá ya había fallecido, pero éramos las tres, y decirles yo a ellas, antes de irme, no te preocupes, que yo valido y ahí vemos cómo nos vamos, con la esperanza de que, o sea, vamos como nos vamos para poder venir, con la esperanza de que yo pasara en julio, agosto, para poder tener una mejor estabilidad económica, ¿ok? Fue durísimo cuando yo veo que no paso por encima de 51 y digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Llorando, porque sí lloré mucho y yo no podía llorar con ellas, porque si lo primero que me decía mi mamá, obviamente como mamá, ¿cómo se dice? Canguro, vente, vente, devuélvete, y yo llorando sola. Ahí es donde es mi primera terapeuta llamada la Gires, donde me ayuda en esta parte y me dices, bueno, ¿dónde quieres enfocar la energía? Céntrate. Qué Y bello, yo, además no me acordaba de eso, ¿viste? sí, entonces yo, Dios mío, Además no estabas en Santiago, sino que estabas en otro lugar, o sea, estaba en habiendo, exacto, no estás como estás ahora. no, para nada. Entonces yo estaba en ese pueblito y yo lo único que me repetía era ese, ok, vamos a ver, ya lloré el tiempo que pude, respiré y lo único que me repetía es, Yetsane, vamos a ver de qué estás hecha, ¿ok? Ya esta prueba tenemos que superarla. Entonces allí es donde de verdad me familiarizo con todo lo que es el protocolo chileno de estudio. Y empiezo a tener la preparación. Para esta preparación, que me imagino que le toca a todo el médico, nosotros la primera palabra que tenemos que tener es disciplina. Y la segunda, constancia. Y lo importante es tener esta disciplina y constancia. Yo me acuerdo que en ese momento, bueno, y todavía cuando termino el Colegio Nacen, que ya te lo cuento, me paraba a las 4 de la mañana a estudiar hasta las 11. Me daban unos 40 minutos de pausa saludable. Llamaba a mi mamá, mi hermana y mi novio, mira, estoy bien, chao, me voy a desconectar. Me desconectaba hasta las 12, pero como tú emigras, yo no soy rica de cuna, obvio, tenía que trabajar. Me tocaba trabajar desde las 12 hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde yo veía a todos mis pacienticos, obviamente me pagaban sueldo mínimo, pero yo ahí me ambientaba, pues, ¿qué voy a hacer? Me ajustaba a lo que tenía. Yo me acuerdo que ahí vivía en un cuarto, porque yo me tenía nada, yo le decía que parecía una vecindad del Chavo, pero yo decía que eso iba a ser pasajero. Por eso fue que me dolió tanto no haber pasado en julio, ¿no? En eso, después que llegaba a las 6 de la tarde, yo me tomaba en ese momento un café, medio almorzaba y hasta las 12. Yo dormía 3, 4 horas. Pero yo sabía que yo lo tenía que hacer y lo tenía que convalidar, ¿ok? Que ese fue mi proceso de Leunacom. Gracias a Dios en ese proceso ya para la segunda, como ya estaba preparada, como es la metodología de acá, lo supero y lo paso. Pero no termina allí. Dile tú a un pediatra que tiene que examinar a un paciente adulto por una patología quirúrgica cuando nosotros ya hemos visto más paciente adulto y menos que tenga una patología quirúrgica o un paciente ya que tiene su tercera edad con una diabetes descompensada, con una hipertensión. O sea, yo trabajaba era con mis niños chiquiticos. Sin embargo, ahí yo me tenía que preparar para lo que nosotros llamamos las pruebas del EUNACOM práctico. Y también fue otra carga emocional más fuerte porque yo pensaba que no podía. Yo decía, Dios mío, yo no puedo con esto. Y nosotros, cuando validamos, que no sé en otros países, pero cuando me tocó a mí, me tocaba con una persona que era, según el fantoma, pues la persona que era como decirte, el paciente. Pero este paciente no era tal paciente, sino que ellos nos contrataban para que nos evaluaran a nosotros. Me tocó un señor, pobrecito, que según tenía una obesidad, que no podía caminar, y al médico tiene que ser cordial, buscarlo, traérselo, y yo soy chiquita, ¿ok? Y entonces, claro, el señor... De estatura, ¿ok? De estatura nada más. Eso sí. Entonces el señor me decía yo, venga, ¿qué te lo ayudo? Y entonces me decía, ¿y estás seguro que puedes? Mire, yo soy chiquita, pero sí puedo. Y me monto el viejo y le doy, y me lo traigo. Pero eso era la misma angustia y las mismas ganas de quererte superar día a día. Bueno, en este proceso yo decía, ya, Dios mío, paso todas mis pruebas y fueron 5 pruebas. Bueno, medicina,
interna, pediatría también, obstetricia, o sea, ver mujeres ahí todas pariendo, no pariendo, o sea, los olores que son exquisitos, más el cirugía y la prueba teórica. Claro, porque además es volver a pasar por cosas que no es lo que tú quieres ejercer, que no es lo que te apasiona. Y ahí viene el juego, la parte emocional de decirte, siempre te replanteas si fue bueno lo que hiciste. O sea, ¿de verdad debía emigrar? ¿Vale la pena esto? Estoy cansada, estoy agotada. O sea, no podía, sientes que no das más, ¿ok? Pero bueno, ahí yo seguía con el enfoque. El emigrar me enseñó a que tengo que, uno, darme mis pausas y mi espacio. Hoy no quiero y hoy no lo hago. No me obligo. Sí, o sea, ya. Y o sea, como tomar pausas también de descanso por salud mental. Sí, porque, bueno, tú bien sabes que yo colapsé muchas veces, pero como buena neuro, yo de verdad, y Tú creo que en tu cabecita. o la segunda persona que me decía, porque la otra fue Joy, que también me atendió en ciertas partes, yo a la Larracín, ¿sabes? Después tú me la recomendaste. Entonces que me decía, oye, pero yo no puedo creer que tú no estés depresiva, tienes todos los checklists. Y yo sí, yo tengo una tristeza ahorita muy grande porque yo emigro sola, estaba con un componente emocional de estudio, estaba transitando como que yo en mi casa estaba reina, vivía solo en un cuarto que tenía 2 perritos ahí al lado, que yo soy obstinada con los olores, olía a perro, yo decía, ¿por qué estoy aquí? Y aparte, me toca emigrar a una localidad muy bonita, pero no era una ciudad. Entonces era todo eso que yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Sin embargo, este reto constante me motivaba, así como que me tenía la llamita que, bueno, sigue. Y es tal cual, yo siempre me acuerdo, es tal cual lo de intensamente. Te lo prometo que uno pasa por todas las emociones. Pero me sirvió fue enfocarme en saber, uno, de que, bueno, te caes, te levantas y sí puedes. Y segundo, hubo un momento de que no creía en mí. Y hubo muchas cosas de que yo decía, Dios mío, pero yo no soy tan inteligente. Mentira, sí se puede, porque cuando uno está acá, también, yo no sé si les pasa a los otros en otros países, la xenofobia sí existe a nivel médico. Entonces, claro, esos ciertos comentarios que son comentarios pasivos-agresivos, ¿sabes? Totalmente. Que te dice, ay, lo hiciste muy bien, pero esto está desactualizado, pero esto no está así. Y yo, ok, ya va. Pero el paciente, o sea, después yo me actualizaba, pues. En criollo, me molestaba. Dice, bueno, pero el paciente evolucionó, ¿verdad? Sí, el paciente le fue muy bien. Bueno, con este protocolo que yo traigo ya de estudio. Porque, claro, son diferentes escuelas con las cuales nosotros tenemos que empezar a competir cuando tú emigras también. ¿Ok? Jessa, ¿cómo fue para ti? Describe esto y creo que podemos aprovechar. Déjame mostrar. A mí me encanta esto. No sé qué dice el teléfono. Porque lo hablamos un poquito cuando estábamos preparando el tema. Y te decía que la tasa de suicidios en médicos ha aumentado en los últimos años muchísimo. Incluso después de la pandemia, porque en la pandemia incluso a ustedes se les triplicó el trabajo. Sí, no se daban abasto. Y después de eso, yo creo que la pandemia fue como un tema mundial y todos nos movimos en determinados momentos, pero para los médicos fue bastante complicado. Y creo que esta cantidad de suicidios está haciendo un llamado a gritos, a cambios en términos de atender la salud mental de los médicos. Atender, y te leo porque además, como he estudiado, para el tema, mira este artículo que conseguí. Y dice, en un metaanálisis reciente, estima que la prevalencia de depresión oscila entre el 27 y el 29% entre estudiantes de medicina y residentes respectivamente, pero puede ser tan alta como el 60% entre médicos en ejercicio de su profesión, es decir, médicos que ya están trabajando. Condición fuertemente relacionada con el suicidio. Sin embargo, muy probablemente puede existir un subregistro del diagnóstico ocasionado por la falta de búsqueda de ayuda, pobre introspección, estigmatización social o automedicación de los médicos, planteando serios interrogantes de mayor nivel de estrés al momento de ejercer su profesión, sumándole
largas jornadas laborales. Terrible, Me vas sí. veme diciendo, confirmo. Largas jornadas laborales, Claro que sí, múltiples empleos, también. fatiga, Demasiado. alto nivel de responsabilidad, Mucha, sí. temor a cometer errores, esta estigmatización de que el médico no se equivoca, se las sabe todas y no se puede equivocar, y esto genera también una autoexigencia, condiciones de salud crónica, disminución del autocuidado por rasgos de la profesión médica que pueden contribuir al estrés profesional. Dice, en el ámbito laboral resulta estresante desempeñar esta labor por alto componente emocional que denota el desarrollo de la medicina, tipos de personalidades, principalmente compulsivos o competitivos entre profesionales, estrés propio de la actividad clínica, acoso, desgaste profesional, así como discusiones con colegas y otros profesionales de la salud, también sometidos a este nivel de estrés. Muchas veces terminan ejerciendo una medicina de miedo más que de gusto y de amor. Claro, porque el detalle está que en medicina ya debe cambiar eso porque de verdad nadie puede trabajar tipo régimen militar. Ok. Ahí, por lo menos cuando estás de turno, siempre es el adjunto, el todopoderoso, después viene el R3. Y si lamentablemente no hay habilidades blandas entre el R3, el R2 y el R1, comienza el problema que tú lo pasas a ser interpersonal. Es decir, algo que No es algo puedes... laboral. No, entonces es más que todo de personalidad y de que cómo tú puedes estar congeniando con esta persona. Ojo, si bien es cierto que si el adjunto o el R3 se da cuenta de que el médico tiene deficiencias, actualmente existen muchas formas y muchas herramientas. Y yo no estoy de acuerdo en que no, lo que pasa es que es una generación cristal. No, es que hay que reformarla. ¿Cómo tú vas a plantear que este médico es deficiente en este sentido? No haciéndolo sentir inválido y que él no sabe nada ni que o sea, no tiene mérito No lo sirve. Claro, lo que que pasa es que es como ir también a lo específico. Una cosa es que yo te diga, no me gusta, Claro. está siendo impuntual, a que yo te diga, tú no sirves. Recuerda que un pensamiento no es una acción. Entonces, ¿qué de lo que escuchas te invita a moverte? ¿Cuál será el primer movimiento? Oye, a mí me pasó. Yo me formo en neurología en Barquisimeto. Cuando yo llego a Valencia, hubo muchas doctoras que a mí, en mi cara, me cerraron las puertas. Hubo una que trabaja en la guerra de mente que me dijo, no, pero es que tú no vas a poder ser mi sombra. Y otra que trabaja en la clínica metropolitana que escucha bien, fue el epónimo de un congreso, me dijo, es que, Detsalia, yo no sé cómo tú estudiaste, por lo tanto yo no te puedo abrir las puertas y no te puedo dar la cortesía en la clínica. Y yo, o sea, me sentí mal, tú me estás desmeritando, ¿sabes? Ni siquiera me conoces No exactamente. te has dado la Y oportunidad ella tampoco de conocer. nos dan la oportunidad, por lo tanto yo sí creo que no es que la generación sea cristal, es que tú de verdad tienes que saber el día a día de esta persona y nadie sabe las batallas de uno mismo interno. Ella no sabía cómo me sentía yo en ese momento, como ella me estaba diciendo, cónchale, yo llego, no tengo trabajo, no tengo dinero, te vengo a solicitar, a ver si es que tú me puedes a mí abrir una cortesía en la clínica, que yo al final no te iba a quitar nada. El sol sale para todos, pero el egoísmo médico existe demasiado. Y sí, de hecho yo tuve una amiga que tuvo un suicidio y no era mi amiga, era mi hermana. Yo creo que tú la conociste, pero no te debes acordar. Que ella emigra y emigrando tuvo muchos problemas a nivel laboral porque a ella le estaban haciendo un bullying por su jefe. O sea, hubo problemas políticos a nivel de España. Ella sufre el nivel político de España porque era la única, como que el único eslabón que tenían para poderse vengar de todo lo que era su sector. En este caso, mi amiga se vio tan presionada que ella se quita la vida. Mira, a mí me impresionó, mira, se me paran los pelitos, porque es hablar de la vulnerabilidad del médico, que es un ser humano, o sea, es que la profesión es un rol, pero es que no es tu totalidad. Y me impresiona porque una de las cosas que más me impactó es que sí se asocian rasgos depresivos, pero en médicos es más la autoexigencia, el desgaste y el ahogo que un síntoma depresivo. Es decir, como esta lucecita que se va apagando poco a poco, no, es todo lo contrario, es tanta presión,
tanto sofoque, a veces mezclado con humillación o con descalificación, que es como, no puedo con esto, ¿Qué pasa? me ¿Qué voy. pasa? Si bien es cierto que medicina se actualiza cada segundo, Ujú. nosotros, el médico, vivimos un reto constante. Yo me tengo que retar a que yo sé más que tú para que este paciente se venga o para poderte demostrar a ti que tengo tanto nivel como tú. O sea, es difícil, es difícil. Y cuando estábamos hablando de las largas jornadas laborales, ojo, es inhumano. Y te digo Ujú. que tú, un médico que está trabajando 24 horas después de las 12 de la noche, no te rinde, no te rinde. Y yo, Yetsalia Crespo, validé neurología porque yo misma a las 4 de la mañana me tomé una foto y me vi al día siguiente y me dije, yo no soy esto, yo no quiero esto para mí. Y después de ahí yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a validar mi neuro, que también fue, ahorita te comento esta parte, voy a validar mi neuro porque esta desgaste laboral de trabajar 24 horas y al siguiente día seguir rindiendo, yo no puedo. Es Y que por es eso es que complicado, Yetza, porque la pregunta es quién va a aguantar, o sea, de las generaciones siguientes, quién va a aguantar a ese trote, porque puede haber mucha gente con vocación. Yo una de las cosas que hago en Doctor Ser es conectar a la gente o reconectar a la gente con la vocación. Hay necesidad, hay una alta demanda, siempre se están necesitando médicos, pero en este formato, como tú lo dices, de régimen militar, de exigencia, de humillación, descalificación, entonces como a mí me dieron, yo te doy, como a mí me exigieron, yo te exijo, como a mí me latigaron, yo te latigo, sin conciencia, tiene que cambiar, porque si no va a llegar un momento donde las escuelas de medicina van a estar vacías. y a eso súmale que emigras y que tú no estás con tu red de apoyo. Chao. Y ahí te Claro, es la fuiste importancia de hacia la ver lona. que el crecimiento no puede ser nada más intelectual, que es otra de las cosas que yo utilizo, no puede ser nada más, sino que tiene que ser un crecimiento desde el ser, porque tu generación y las generaciones que ahora están integrando procesos terapéuticos, programas terapéuticos y están entendiendo que necesitan la ayuda en la salud mental, son los que No. van ahora a formar a las siguientes generaciones para que pueda haber un cambio, Señor del universo. Oye, y si tú me preguntas a mí, ¿qué le diría a un médico que mira y que tiene que validar? Solo le diría, vuelvo a repetir, constancia, disciplina y nutrición espiritual. Tienes que conectar con todo lo que tú crees. Yo creo en Dios y en mi virgencita y alimentarte a ti que tú sí puedes. Eso, aunque parezca cliché de que, ay, no, tienes que repetirte que tú sí puedes. No, es cierto, ojo. Y por lo menos yo en el Como momento esa automotivación, ese autocuidado todos los días un poquito. Oye, existe, existe. Y por lo menos en este momento de que tú estás pasando por estas etapas te voy a hablar de una vez, para validar, nútrete de podcasts que de verdad te sirvan. Por lo menos a mí me sirvió muchísimo el Aprendiendo en Positivo, con el cielo a trabajar. O sea, me encantó todo lo que era ese podcast. Escuchaba las meditaciones tuyas, escuchaba las meditaciones de Joy. O sea, porque era eso lo que me calmaba y me centraba. De verdad, no se lo digo. Parte de la, mira, has hablado de varias cosas claves, porque voy a ir retomando para irnos acercando al cierre. Has hablado de resiliencia, de que es un camino curvo, o sea, esto no es nunca una línea recta, esto es subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. Has hablado del tema de la salud mental, es decir, que iniciaste proceso terapéutico. Puntualízame un poquito más, que si tú pudieras darle como un porcentaje, ¿cuánto le darías al proceso terapéutico, al proceso espiritual y al proceso disciplinar? O sea, si lo pudieras dividir en una torta de 100, ¿cuánto le darías a cada uno? A ver. ¿Cómo ordenarías, cuál sería la receta de Yetsalia Crespo, la tuya? Porque es que nadie va a hacer una receta igualita. ¿Cuál sería No, tu no, o receta? sea, lo que a mí me funcionó, ojo, Ujú. yo tenía una disciplina de estudio que para mí fue un 50%. Ok. El 25 fue ayudarme con todas las herramientas de psicología porque sigo haciendo terapia. Ok. O sea, y yo no te puedo decir, y mientras validas, no es mentira, lloras todos los días. Y está bien, ojo, eso está bien. Yo, o sea, tampoco Porque literalmente es descargar para recargar, es como ese proceso de sí, autorregulación. y no está mal, ¿ok? Y el otro 25% lo daría a tu espiritualidad familiar, conectar con lo que te Lo que nutre el alma. lo que te motiva, creer en que tu familia es tu mejor apoyo, porque es verdad, ¿ok? Existen amigos geniales,
Pero en estos momentos que tú estás más vulnerable, siempre uno trata de buscar lo que de verdad busca el árbol de nosotros. Y es verdad. Y la energía de mamá, bueno, nos vamos a la otra cosa. Pero es que de verdad, cuando mi mamá me decía, tranquila hija, Dios te bendiga, yo me sentía, ok, ya bien, voy a dormir. Y listo, y así lo hacía, ¿ok? Porque es muy fuerte, es mucha presión. Y si me dirías a mí, Yetsalia, ¿qué le dirías a esa Yetsalia del 2018? Le diría, valiente, Yetsa. Pisa fuerte, respira y cree en ti, Ay, realmente. se me paran los pelitos. No, Laye, o sea, es una cosa que yo, o sea, todos los días soy diferente y para mi mejor versión, ¿ok? Porque no hay nada maquiavélico, nada. Lo que pasa es que hay mucha gente que no conoce a las personas y yo sí sé algo muy cierto que las redes sociales no es la verdad, ¿ok? Totalmente. Porque Es un pedacito de uno. un pedacito, ¿ok? Porque nadie te ve estudiando ahí paradita. Yo me acuerdo que yo agarraba, me paraba a las 4 de la mañana y me hacía este cafecito. Vamos, dale, sigue. Yo, ok, hoy me faltan las desmeguizantes. Vamos a darle. Hoy me faltan las epilepsias. Dale, ¿qué tipo de epilepsia? Y era día a día que tú vas construyendo. ¿Vale la pena? Sí, ¿ok? Pero si en una persona se encuentra muy bien, ojo, porque después también a nosotros los médicos o todos los venezolanos que nos tocó emigrar, nos tocó muy difícil. Nosotros emigramos por situación país. Creo que Porque, a todos los venezolanos en líneas generales nos ha tocado la maestría, o sea, nos ha tocado morirnos y renacer en el proceso de migración. claro, por supuesto, porque yo siempre digo, o sea, este desgraciado Chávez, porque sí lo digo, no pudo haber pasado en el 2300. En el 2300 ya yo no estoy viva y me hubiese quedado ya siendo la médica. No, porque tenía que pasar ahora para que usted viniera también a cambiar la historia y viniera a hacerlo diferente. Claro, Porque probablemente nosotros ahora somos los ancestros de las nuevas generaciones que vienen que les vamos a decir, usted lo puede hacer diferente, así como yo lo hago en el mundo de la psicología. Métele el ser, hágalo diferente, permítase equivocarse, trabaje en sí, no nada más es nutrir el intelecto, es nutrir el ser. Y esto me enseñó a que raspar no está mal. Raspar más bien me enseñó a que tenía que estudiar de otra forma. Y Y aprendí. además a ser humilde también, Uy, sí. Sí, sí, sí. humildad. Realmente, sí. Y yo era la que me la pasaba entaconada caminando con esos pelos batidos, con unas mechas ahí todas locas. Y yo era en 3D. Tal vez no, mi amor. Ahora es una colita. Dele quién sigue, quién sigue, quién sigue. O sea, después es que tú creces, ¿ok? Después de un tiempo. Ven porque acá, voy a ir con dos cosas que quiero antes de cerrar. Una, un paciente que te haya marcado la vida, que tú hayas dicho, ese paciente jamás se me va a olvidar, porque algo te devolvió o porque te movió esa vocación que yo digo, sí, uno se prepara, todo, pero hay gente que a uno le remueve y dice, por aquí por aquí es, dale que por aquí es. tengo varios, pero el que más icónico y me replanteó toda la vida, y yo estaba de turno en pediatría, ¿ok? Porque yo sigo haciendo turnos en pediatría por un momento limitado. Y llega un paciente, una paciente como a las 7 de la noche, la guardia empiezan los gritos, llanto, ¿qué es lo que pasa? Vienen a traer el papel, en este no era el papá, era el abuelo de la niña, la traía en los brazos, la nené estaba toda hipoactiva, hipotónica, Estaba los brazos convulsionando. del abuelo, ya, lanzada en los brazos del abuelo, no las deja en la camilla. Nosotros tenemos un área que es como recuperación, es una UCI chiquitica, pues. La pasamos al área de recuperación, empezamos a investigar a la niña no, sin signos. Empezamos, mientras un médico se queda con la paciente, me tocaba a mí empezar porque el R1, yo soy R1 y R2. En ese momento yo era el R2, o sea, la subjefe de la guardia y el jefe se tiene que quedar con el paciente grave porque es el que tiene mejor jerarquía. Ya, seguimos con los lineamientos. Bueno, nada, yo salgo, interrumpo al papá. ¿Y yo qué es lo que está pasando? La paciente, estaban ellos arreglando toda la casa porque iban a hacer ahora el cumpleaños a las 9 de la noche de el papá de la niña. Tenían una piscina, la paciente, ella tenía como 4 añitos, camina
por todos lados y se les pierde en fracciones de 5 minutos, 10 minutos. No la consiguen. La consiguen es, por supuesto, ahogada, solamente boca abajo, navegando, o sea, nadando, ya, o flotando, mejor dicho, flotando en la piscina sin signos vitales. No las traen. Cuando nos toca dar, ya luego de que le hacemos la reanimación cardiopulmonar, vemos que ya es insostenible. La paciente llegó muerta, pero teníamos que hacer todas las maniobras. El papá, le damos la noticia por el brazo y me dice, así, con los ojos, ¿verdad que Dios no existe? Solo respiré profundo. Yo, ¿cómo tú le dices a un papá que en este momento Dios sí existe cuando él se le está muriendo una niña de 4 años ahogada? O sea, es difícil estos momentos y digas, Dios mío, ¿en qué momento me pusiste de que esta persona me replantea a mí todo lo que es la vida y saber que, ¿sabes qué? O sea, es difícil estar ahí dando esta mala noticia para este paciente, para decirle a este papá se murió y no tengo más nada que hacer. Es fuerte dar la cara para una mala noticia y más la muerte. Esto es uno de los pacientes que más me ha marcado en el sentido nostálgico. Hay muchos pacientes, obvio, que me han marcado con la evolución porque hemos tenido muy bonito. A mí me encanta trabajar con los pacientes de los trastornos del neurodesarrollo y abrazo mucho la neurodiversidad porque me he especializado en la neurodiversidad del autismo y he visto el progreso de estos pacientes de que tenemos un autismo grado 3 a grado 1 o muchas veces a nada. Y yo digo, wow, qué bien. Y me ha gustado uno de esos de Ignacio. Ignacio es un paciente brasilero, que mamá es brasilera, pero es una belleza que me llegó súper descompensado, que parecía un paciente que tuviese un tipo animalito, o sea, no teníamos nada que hacer. Y lo fuimos llevando y fuimos la evolución y esos pacientes fueron bien bonitos. Y ahí digo, bueno, es bonito ayudar, pero hay son los dos polos de que tú como médico te expones. Es la luz y la sombra, ¿no? La luz y la sombra de la profesión y la vocación, porque la vocación incluye aceptar las dos. O sea, la parte Sí, bonita de la evolución y las partes difíciles donde tienes que decirle a un paciente no hay nada que hacer. Sí, Laye, y medicina es un sacerdocio. Esto de verdad es un trabajo constante, porque, ojo, no es mentira que a ti te escriben domingo, no respetan horario. Eso sí, ya yo aprendí, antes no aprendía, antes hasta mi mamá era irrespetuosa. Yo llegaba de los turnos y me tenía en mi casa 2 o 3 pacientes y yo decía, pero mamá, por favor, porque ajá, mi mamá es la chévere, es la jocosa, no importa que mi hija te lo vea y yo, no quiero. Y me decía, no seas odiosa. Coño, pero es que tú no entiendes mi cansancio, que yo veo 24 horas, muchachito enfermo. Cuando llego a mi casa lo que quiero es estar haciendo nada. Descansar. Pero bueno, aprendí a respetar mi espacio. Ok. La última pregunta, que esta está ya más como para la amiga. ¿Qué tanto es importante meter dentro de la vida como un no negociable el placer y el disfrute para el médico? Porque es una de las cosas que les digo, ok, necesito descansar, así como trabajar, estudiar. Y ojo, Yexa, tú has tenido, digamos que dentro de tu proceso no hay hijos, pero a mí han llegado muchas personas que además de todo esto que tú haces, te tienen el rol de madre de 1, 2 y hasta 3 hijos. Entonces es como ser mamá, hacer todo lo que tú haces más el tema de la maternidad. Y yo siempre les meto una cosita así como que, ¿y en qué momento tú disfrutas? ¿Qué tanto sientes que hay que concientizar, o sea, meter dentro del espacio que hay un cuerpo que merece placer, disfrute, que sí hay una red de apoyo como la familia que te contiene, pero que también hay unas ganas de, o sea, que también hay una necesidad de espacio de disfrute y de decir, me estoy viviendo el camino y no el camino me está viviendo a mí? Bueno, Laye, vamos a hablarte de lo más sincero de mi corazón. Muchas veces el precio que se paga es muy caro, muy caro. Y yo no quiero que nadie repita lo que yo pude haber hecho, de que yo muchas veces me limité placer por estudio. Y la respuesta es no. Para todo hay tiempo.
para todo. O sea, si tú te ordenas y haces tipo horarios o disciplina, sí lo hay. Sí lo hay. Lo que pasa es que Lamentablemente, se tiende a pensar que el placer o las actividades placenteras son una pérdida de tiempo y eso hay que exacto. resignificarlo. Porque a mí me costó, por ejemplo, resignificar y entendiendo el ciclo hormonal, que a veces ese descanso es lo que me hace después regular y seguir adelante. No es que Claro, es pérdida de tiempo, no es que estoy botando que soy una floja o que no, claro, ojo, y esto por eso quiero que nadie lo repita, porque yo aprendí tarde. Sí, por favor, si me estás escuchando, al que le pueda llegar, organízate. Date, ok, voy a estudiar en la mañana, una tarde cada 3 días. Tienes que regalártela, a no hacer nada, a respirar, a comer un helado, a salir. A mí no me tocó, lo hice ahorita cuando a tener una validé. noche de pasión y eso, o sea, no nada más es comerse un heladito, o sea. No, y ojo, yo ahorita, después que terminé todas estas revanchas, dije ya, lo lamento, ya lo que quiero es ser feliz. O yo tengo mi edad bien llevada, pero yo no soy una muchachita. Y ya dije, no, esto no es vida. Así, como que estudio, no, eso no es vida. Cada 3 días. Es también parte de elegir cómo te quieres llevar el proceso. Es la No, por eso elección, es mi poder, o sea, como que lo he hecho de esta manera, pero ahora lo quiero empezar a hacer de una manera distinta. diferente. Por eso digo, ojalá no lo tengas presente, que te des tus tardes cada 3 días, que te respires, que te disfrutes, porque eso es verdad, eso es lo que vas a contar. Y no quiero que las personas repitan lo que yo hice en ese momento, de que quizás me cuestioné mucho, estaba súper estructurada, pero por el sentir fracaso de haber fallado, de haber raspado, de sentir que ya si raspado, ojo, si tú raspas no pasa nada, no pasa nada. Ah, bueno, raspé, bueno, chévere, vamos a respirar profundo, seguimos estudiando y me preparo mejor. Pero eso te lo digo después de 8 años. Eso te lo digo después de haber validado todo, que no es un proceso fácil, no es un proceso fácil, para nada. Y enfrentarte, por lo menos cuando le toque, hoy en Estados Unidos, no me quiero ni imaginar, y enfrentarte a esa corte de, por lo menos cuando me toca a mí, los 3 pilares de neurología acá chilenos, y estar yo allí paradita, enfrentándome, respondiéndole, y les decía, y les debatía, cónchale, o sea, sí se puede, pero date tu espacio. Cuéntanos qué fue lo que te respondieron cuando aprobaste esta última. Yo te dije que Mírame la cara. No, pero yo sí quiero porque son una historia de éxito. Las historias de éxito. Seguro no nada más comparte las historias de dolor para generar resonancia y para sanar todo junto, Pero sino que primero también. un salud, sí. Exacto, Primero un salud por eso que vas a contar. No, bueno, nada. A nosotros, cuando me toca validar neurología, nosotros acá es con el Comité de Neuro Chileno y se llama por el CONASEM. Primero nos hacen una prueba que es teórica. En esta prueba teórica tú tienes que estar con todas las competencias de neurología aprobadas, y tú tienes que aprobarlas con un buen porcentaje para poder tú pasar a una segunda parte, que es la experiencia de tener un práctico en mi caso, de neuro. Ya que le toque el práctico de nefrología, cirugía, es diferente, pero te estoy hablando de mi la parte de que era de neurología. Bueno, fueron 3 días exquisitos de consulta, desgastantes por demás, y yo me preparé muy bien. Yo de verdad sí lo asumo, que yo me tomé mi tiempo, porque como neurología me apasiona y me encanta y lo hago bien, no me voy a estar a quitar mérito, me gusta hacerlo y sé que lo hago bien. Me preparo porque también digo, bueno, esta es competencia para la vida, porque al final es lo que yo me voy a ver. Y los doctores, cuando me preguntaban, yo les debatía y les decía, pero no importa, déjenme decirle que estábamos hablando de cualquier patología neuromuscular, y se da por el cromosoma, y vamos a darle, por ejemplo, de que estábamos Porque hablando... además, o sea, Jexa explica maravillosamente bien. Todo lo que uno le pide que le explique, ya te lo explica así que gráficamente se te queda memorizado. Bueno, y en eso estábamos, y un doctor le dijo, mira, doctor, y yo le digo, bueno, doctor, mira, él me colocó un paciente que tiene un botulismo del lactante, pero me lo pone de 4 meses, y yo, ok, le digo, mira, doctor, por toda la sintomatología que tú me estás diciendo, vamos a verle la midriasis que está hiporreactiva, vamos a ver si tiene estreñimiento. Y me dice, bueno, está bien, doctora, pero este paciente sí te lo presento de 4 años, pero que esta vez tiene una estabilidad a la marcha. Y yo,
Bueno, doctor, es un paciente que tiene un Ginsburg, no sé qué. Total, que le planteé. Desde ese momento no me preguntó más ese día. Al siguiente día fue muy fácil, porque el primer día me batallaron, el siguiente día me tocó solamente patologías neurológicas en recién nacidos prematuros. Y yo, bueno, hoy debo decir que amo mi pediatría venezolana. Por pediatría venezolana me ayudó lo que había estudiado en neurología y el segundo y el tercer día fueron muchos pacientes que llegaron a la consulta que era un trastorno de neurodesarrollo y yo en eso estoy más preparada, que también había estudiado, pero me sentía más cómoda. Pasa el último día, vienen los 4 doctores de la corte de neuro. Estamos nosotras sentaditas porque me tocó baldear con una chilena, con una doctora argentina, que estaba yo, bueno, sentaditas ahí sumisas. Es decir, porque nosotros acá estamos a la orden de que poder validar y demostrarles a ellos lo que podíamos y lo que podíamos, no, lo que teníamos como conocimiento y lo que él vea que podemos hacer con el paciente. Bueno, en eso, bueno, nos da todo y nos dicen, las 3 están validadas y todo le da muy bien, pero tengo que hablar contigo, doctora, conmigo. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? No puede ser. Dice, mira, nunca pensé que el médico de Sudamérica y el médico venezolano estuviese tan preparado como tú. Me diste un mensaje de alto nivel y en ese momento, así como que la adrenalina me salió, que era solo lloraba. Lloraba porque, claro, que fueron 2 meses de tanto estudio, de tanta carga emocional, que el decirme que de verdad valió la pena, por eso le digo, crean en ustedes. Y me dice, me diste un mensaje, un examen de alto nivel. Si alguien debo felicitar de ustedes es a ti. Te felicito, doctora. Rendiste tu examen con el alto puntaje. Nunca pensé que un médico venezolano estuviese bien preparado. Y yo sí. Pero, ojo, al final fue un mensaje pasivo-agresivo. Porque, ¿cómo va a pensar que nosotros no vamos a estar preparados? O sea, Totalmente, totalmente. O sea, es que es como ver las dos cosas, es ver tu luz y tu sombra y ver la luz y la sombra del sistema. claro, claro, claro. O sea, me gustó, me dijo de todo, pero me dio rabia porque nos ven con desmérito. Pero sí estuve feliz. Se hizo con amor el trabajo, que creo que es lo más importante. Es Sí, lo y lo más trabajé importante. bastante. Sí, y sí les digo, hay que ayudarse con la parte psicológica mucho, mucho. Porque esta Es estabilidad atender. emocional, Es sí, el esta ser, claro, es el ser. la estabilidad emocional que yo te estoy presentando hoy al hablarte, al decirte, al verme tan desenvuelta, ajá, aquí está Yexalia, no se hizo de un día a otro. Estos son 8 años de terapia, 8 años dándole al emigrar. Yexa, esta fue una conversación maravillosamente hablando sin vergüenza, o sea, lo dijiste todo tal cual Espero que te como haya es. gustado. Yo además que adoro, porque es como decir, yo siempre digo, hay un tema que tenemos también con tu hermana con el tema de que el envejecimiento, yo digo, no, es demasiado rico porque uno se sienta en la experiencia, o sea, es como que uno no está hablando de la historia del vecino, uno está hablando de su propia historia en servicio. Y cuando uno se apropia de esa historia, lo que hace es compartirla. Mira, no te estoy diciendo que lo hagas exactamente igual que yo te comento cómo fue mi proceso para que mi proceso sea inspirador y para que sigamos haciendo el trabajo de seguir trabajando el ser, porque no podemos seguir desde esa pasivo-agresividad, desde esa autoexigencia, tratando al médico como que si dejara de ser humano. Todo lo contrario. Te honro, te amo con todo mi corazón, tú sabes que estoy feliz, yo estoy demasiado orgullosa de todo el proceso que has hecho porque además he sido demasiado partícipe en distintos momentos, he estado como en distintos roles y agradezco también la importancia de que estés ahora en un lugar en donde puedas hacer un trabajo distinto con las próximas generaciones que vienen y que van a trabajar ahora contigo. Porque es Yo que me viéndote a ti, exacto, viéndote a ti, ya tu caso hace que empiece la gente a decir, aquí hay que dar un giro. Te mando un abrazo gigante, salud por este Gracias, ay, episodio. Si hay alguien que tenga preguntas, pueden hacérnoslas. Abajo vamos a dejar las redes y los contactos de Yexa y claro. Yo soy las una redes europea, sociales. Sí, y abajo también está el enlace de Doctor Ser que sigue, digamos que yo he ido sacando cortes cuando se vamos armando un grupito, cuando se suman varios hago. Me gusta hacer grupos de 5 o 6 personas para poder escuchar, para trabajar las pautas limitantes, las creencias limitantes, para poder trabajar estos permisos
que tú misma lo dijiste, como que me puedo equivocar, no pasa nada si me equivoco, el contacto con el placer y la respiración, que antes de que nos fuéramos me encantaría que tú explicaras qué es lo que yo hago, porque tú sabes que yo siempre digo, bueno, yo hago respiración ovárica y hago respiración alquímica y eso quiere decir que agita la respiración y entonces tú vas a sentir que se resetea tu existencia. Yo lo explico así. ¿Cómo lo explicaría usted, doctora? Claro, lo que pasa es que acuérdate que yo también he trabajado bastante toda la parte espiritual, más que Ajá. la parte doctora. Y bueno, como comentario aparte, cuando te acuerdas cuando cuando tú me enseñaste a mí lo que eran todo lo que era constelar en ese momento, Totalmente. hubo un mentor de ambas que se llama Carlos Lovera que me dijo, o te quitas lo científica o te vas de la formación. Entonces, mira, yo acá les invito y ojalá, si soy un poquito inspiradora, soy feliz, porque lo que es respirar es No estar eres en ningún. aquí en el ahora, estar consciente. Sí, yo no sé lo que es la respiración ovárica, pero sí sé lo que es sentir y estar aquí presente. Vamos, Yetza, si puedo, Yetza, bueno, en mi caso, Yetza, tú sí puedes, respira, siéntate, porque cuando tú respiras, siente que estás vivo. ¿Entiendes? Respirar te da vida y sientes aquí. Se va el dióxido de carbono que dijeras tú. Así. Me barro. Cuando quieras también vamos a esa clase. Voy barriendo todos mis tóxicos y voy excretando todo lo que me sobra y me quita. Y es buena todo lo que esta respiración consciente. ¿Por qué? Porque tú ahí expandes y ayudas todo lo que es, aumentas el flujo sanguíneo, tanto a mi cerebrito como a mi corazón y mis riñones, que son los 3 órganos principales. Entonces tú aumentas esta respiración y aumentas este flujo sanguíneo a estos 3 órganos principales y les prometo que mejora el estado emocional en ese momento. Así que en ese momento respira fuerte, sí. Amo. Te mando un abrazo gigante, que llegue a Chile. Espero que disfrutes tu fin de semana. Hicimos así como rapidito, vamos a meterlo. Gracias por haber estado en Hablando Sin Vergüenza. Se les quiere, se les adora. Y aquí están estas servidoras, la Yairé Flores y Yexalia Crespo, una psicóloga que trabaja el ser y una médico que nos contó desde su ser cómo ha sido su experiencia. Nos quiero. Este podcast es una producción independiente. Aquí te aplaudimos por asumir lo que piensas. Eres libre de expresar lo que sientes, porque nuestros montoncitos de experiencias suman más cuando nos juntamos hablando sin vergüenza con Laye.